Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. En los años 70 la Universidad de Stanford comenzó un peculiar proyecto. Aquel proyecto consistía en desplazar astralmente a las personas y llevarlas a un punto concreto del planeta para que pudiesen ver qué es lo que allí ocurría. Se llamó la llamada visión remota. Posteriormente fue cogido o secuestrado de la Universidad de Stanford y llevado directamente a la CIA. Y la CIA lo denominó el Proyecto Stargate. El Proyecto Stargate funcionó durante los años 70, 80 y los años 90. Básicamente se trataba de espiar a los soviéticos por entonces e intentar descubrir cuáles eran sus maniobras, tanto militares, geoestratégicas como políticas. Los éxitos tan abundantes que obtuvieron con este programa, y tan sorprendentes, llegaron incluso a descubrir por qué algunos de los submarinos nucleares soviéticos tenían las toberas inclinadas de los sistemas de lanzamiento de misiles nucleares. Rápidamente descubrieron que era para que los submarinos pudieran lanzar esos ICBM en movimiento. No solo vieron eso los candidatos del proyecto Stargate, los miembros del proyecto Stargate. Llegaron incluso a salvar a algún piloto cuyo avión había sido perdido en África. Siendo derribado y cayendo en una zona boscosa, finalmente uno de los miembros del proyecto Stargate descubrió su ubicación y allí pudo ser rescatado. Pero uno de los aspectos más curiosos fue lo que le ocurrió a uno de aquellos miembros que formaban parte de este peculiar proyecto, el teniente Holmes. El teniente Holmes se le apodaba como Skype, y era un tipo que tenía unas capacidades para la visión remota muy peculiares. Entre otros, por ejemplo, estaba el propio Ingo Swann, quien fue uno de los grandes dentro de este proyecto Stargate. Pero el teniente Holmes llegó incluso a tener la confianza del presidente de los Estados Unidos, quien le solicitó que hiciese una serie de viajes a una serie de ubicaciones secretas en las cuales aparentemente existían bases ovnis. Uno de los colaboradores del proyecto Stargate, Atwater, fue el que sacó a la luz todo este tipo de cuestiones. Dice que el director de la CIA en 1973 le pidió al instituto donde se estaban efectuando este tipo de pruebas que investigase las bases subterráneas ovnis que había en el planeta. Al parecer, el director de la CIA le entregó 4 ubicaciones en este mundo, en este planeta, donde existían bases ovnis. Inmediatamente, el teniente Skype, utilizó su potencial para viajar a ese sitio, a esos 4 lugares de los que vamos a hablar ahora. Uno de ellos quizás os suene. Posiblemente os suenen todos, pero quizás uno de ellos resulte mucho más cerca de ustedes de lo que ustedes piensan. Y es ni más ni menos que Monte Perdido, situado en los Pirineos españoles, cerca de la frontera con Francia, en Huesca. Allí es donde presuntamente existía una base. Los miembros del proyecto Visión Remota, y concretamente Skype, dirigió su mente hacia esa ubicación, ese monte de 3.352 metros de altitud. Es una de las 3 montañas más altas de los Pirineos. Y comentó cosas bastante interesantes. Los documentos que fueron presentados decían que la base estaba protegida con una serie de detectores de presencia a un perímetro de unos 30 kilómetros. Las naves que entraban y salían de aquella zona disponían de algún sistema parecido a una forma de propulsión electromagnética. Eso es lo que pudo ver Skype. Otra de las ubicaciones entregadas fue Monte Inyangan, situado en África. Es el pico más elevado de Zimbabue, la anterior Rodesia. Y en esta base, según aparentemente los representantes del director de la CIA, decía que allí se escondía un centro tecnológico que posteriormente fue comprobado por los viajeros en visión remota del proyecto Stargate. Decían que allí
existía un sistema tecnológico y un sistema de mantenimiento de las naves extraterrestres. La siguiente ubicación era el Monte Hayes, en Alaska. Concretamente, en Gacona. Quizás a usted le suene la palabra o la ciudad o la zona de Gacona. Esta tercera base OVNI estaba situada en Monte Hayes, como ya he dicho, y aparentemente, según lo que pudieron ver aquellos que efectuaron viajes astrales dentro de aquella base, decían que era como una especie de centro de investigación geofísica. Comentaban que podían ver una serie de equipos y computadoras, así como antenas situadas encima de este monte. Se da la circunstancia de que muy cerca de esa ubicación se encuentra el HAARP, esa extraña máquina que emite ondas electromagnéticas y que posiblemente esté vinculada a cuestiones tan peculiares como la geoingeniería o incluso los llamados chemtrails. Vamos a la siguiente de las ubicaciones, la cuarta. Es el Monte Sayal, al norte de Australia. Es la última de las ubicaciones de las bases extraterrestres. El Monte Sayal. Según los informes, en aquella base había personal de 3 tipos. Cada uno de aquellos tipos era identificado por marcas diferentes que tenían en sus vestidos, en sus trajes, indicando que tenían diferentes funciones sobre lo que hacían en el interior de aquella base. Comentaron que cuando efectuaron una serie de viajes astrales por la zona, descubrieron que Monte Sayal estaba relacionado, curiosamente, con otra serie de ubicaciones parecidas al HAARP. Y más concretamente, encontraron la base HAARP en Australia llamada Alice Spring, muy cerca de Monte Sayal. Y también descubrieron que ese monte se encontraba muy próximo a la base militar ultrasecreta de Pine Gap, una base de la que desde hace mucho tiempo se viene rumoreando de que existen instalaciones subterráneas bajo su subsuelo y una intrincada red de túneles que parece que se distribuyen incluso por toda Australia. Los psíquicos comentaron al final de que ellos veían una vinculación entre las máquinas HAARP y las bases extraterrestres. El proyecto Stargate finalizó en los años 90, o eso es lo que dice la CIA. La CIA alegó que aquel proyecto dejó de ser práctico. Nosotros sospechamos que no fue cerrado. Sencillamente pasó a un plano ultrasecreto en el cual es muy posible que en estos momentos tengan a personal altamente cualificado, capaz de viajar remotamente y poder acceder a los lugares más secretos no solo de este mundo, sino que también de otros mundos. El proyecto Stargate. Ya hemos hablado anteriormente de la visión remota. Es un tema muy interesante y desde luego aquellos que practican la visión remota al final se llevan resultados o encuentran cosas muy sorprendentes con sus propios resultados. Yo los he tenido. Pero dejémoslo aquí. Tal vez más adelante os cuente cosas interesantes de lo que puso o de lo que pudo ver uno de los grandes de la visión remota como fue Ingo Swann. Lo dicho, como siempre decimos en mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.